Nos da mucho gusto que nos acompañen a la lección número 5 que lleva por título El clamor de los profetas. Una lección maravillosa donde Dios habla a través de los profetas, amonesta, hace recomendaciones muy importantes, no solo en relación a los pecados de forma general, como es la idolatría y como pueden ser cualquier otro tipo de pecados. El Señor hace un énfasis muy importante en relación al trato de los desvalidos, de los débiles, de los pobres, y hay una condena importante en relación a esto. Así que en la lección número 5 estaremos hablando lo que los profetas comparten, amonestan y exhortan al pueblo, un mensaje importante de parte de Dios, y ojalá que sea una bendición también para su iglesia. Así que lección número 5, estaremos hablando de el clamor de los profetas. Nos alegra que estén con nosotros en el estudio de la lección número 5 titulada El clamor de los profetas. Y quiero compartir con ustedes, quienes estarán con nosotros en este análisis, en este estudio, es el pastor Isidro López, a quien le damos la bienvenida. Pastor, Dios le bendiga. Es un placer estar aquí para poder tener este repaso de la lección. De hecho, durante este trimestre estamos estudiando lo que tiene que ver con la justicia, la misericordia. Ya lo estudiamos la semana pasada en los Salmos y en los Proverbios. Bueno, vamos a ver ahora si los profetas siguen esa misma línea de pensamiento, haciendo invitaciones, exhortando para que el pueblo pueda ser misericordioso, para que el pueblo pueda hacer justicia. Bueno, de eso estaremos hablando durante esta semana. Muy bien, es una aproximación desde otro ángulo, desde otra perspectiva de las personas, y nos acompaña también el pastor Abraham Ramírez. Pastor, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, pastor. El pueblo de Israel debiera ser promotor de justicia y de bondad, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones fallaron y por eso era necesario el reclamo de los profetas. Correcto, y esta lección estará prácticamente enfocada en 3 asuntos muy importantes. El primero, solicitud de justicia. Solicitud de justicia es el primer punto. El segundo es invitación a hacer justicia. Y el tercer punto es esperanza en la desesperanza. Así que una vez que hemos mencionado el bosquejo, los invitamos a pedir la bendición de Dios para dar inicio con este estudio. Eterno Dios y Padre, gracias porque eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Esta ocasión queremos suplicarte que nos acompañes y que nos permitas tener este estudio con tu santa presencia. Que los pensamientos que provienen de tu palabra puedan ser arraigados en nuestra vida. Que tu iglesia pueda ser fortalecida, Señor, y que a través de esto el carácter de Cristo pueda introducirse en nuestra vida. Por favor, acompáñanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, así que, pastores, estamos en un escenario complicado. Estamos en un contexto donde parece ser que no solamente los pecados como la idolatría son los que prevalecen. Hay un llamado específico que Dios da a través de los profetas, Pastor Isidro. ¿A qué se debe ese llamado puntual y específico? Cuando nosotros estudiamos la historia del pueblo de Israel es muy interesante, ya hemos estudiado en lecciones anteriores cómo Dios lo saca de una nación idólatra, cómo lo mantiene en el desierto, cómo lo introduce, pero Dios quiere hacer de esta nación una nación diferente y entonces Él instaura un tipo de gobierno que hoy llamamos teocrático, donde Dios es el centro, el que tiene el poder, que tiene la autoridad, el que juzga a través de jueces, utilizando a las personas para que le puedan ayudar y se pueda emitir un juicio correcto. Pero el pueblo se olvida de Dios por un lado. Ahora, cuando la gente se olvida de Dios, aunque Dios sea el que gobierne, el pueblo empieza a hacer algunos asuntos que son fuera de lugar. Y esto llega a afectar a todas las personas, porque inclusive, de acuerdo a lo que dicen las Sagradas Escrituras, afectó también a los sacerdotes, quienes eran aquellos que cumplían la función de
de colocar al pueblo en una conexión directa con el cielo. Los sacerdotes fallaron, pero incluso el sumo sacerdote, Elí, por ejemplo, también falló. Y luego Samuel viene como el representante de Dios, el sacerdote, el juez, y sus hijos también fallan. Entonces ahora el pueblo, en una desesperación, ¿verdad? Desesperación, dice, bueno, ¿cómo es que nosotros realmente podemos alguien puede hacer justicia por nosotros? Ellos piensan, Dios no hizo justicia, los jueces no hicieron justicia porque Dios les pedía, pero ellos no lo hicieron. Los hijos de Elí eran muy corruptos, los de Samuel igual, de tal manera que Samuel dice, oigan, algo tienen contra mí, no, pues contra ti no, pero ve cómo son tus hijos. Y entonces ellos dicen, ¿sabes qué, Samuel? Mira, como ya vimos que esto no funciona, entonces coloca un rey para que nosotros podamos ser dirigidos como son dirigidas las otras naciones. Sin duda alguna, ese rey nos va a impartir una justicia, según ellos, ¿verdad? Una justicia imparcial. Y si este rey que nosotros colocamos imparte una justicia imparcial, nosotros vamos a estar bien. Sin embargo, esa solicitud de justicia, de que coloquen un rey, es pensando en eso. Necesitamos una persona que ejerza con imparcialidad la justicia, y la única manera, dice el pueblo, ¿verdad? Porque aquí está hablando el pueblo, que nosotros creemos que esto puede ser realidad, es que seamos como las demás naciones teniendo un rey. Bueno, eso es lo que ellos pensaban que era la solución a su problema. Nosotros sabemos que el corazón humano, lleno de pecado, pecaminoso, tendiendo hacia el mal, esa no era la solución. La solución era acercarse más con Dios, pero ellos no lo vieron de esa forma. Correcto, Pastor Abraham. Entonces resulta sumamente peligroso querer ser como las demás naciones, ¿no, Pastor? Sí, Pastor, en los escritos, en el Pentateuco por lo menos, se le habla al pueblo de Israel y se le dice que tengan cuidado de mezclarse con los pueblos que están alrededor de él, porque tienen ideas diferentes, adoran a un Dios, a dioses diferentes. Desde el momento en que se adora a otro Dios, ¿va? Pues ya la filosofía, la manera de ver las cosas, pues es diferente. Y aquí ellos quisieron ser igual que las demás naciones en cuanto a que estuviera delante de ellos un rey. Pero cuando Samuel escucha la solicitud de ellos, le dice, bueno, está bien, pero un rey va a ser así y así. Y a mí me llama la atención que dice, y diezmará vuestra tierra, y diezmará a vuestros hijos, tu ganado también lo diezmará. Está hablando acerca de que para tener un rey, pues se necesitaban recursos, ¿verdad? Desviar recursos para la manutención del rey, porque el rey iba a vivir de cierta manera. Primero de Samuel capítulo 8, del 8 en adelante nos habla acerca de eso. Y tal vez esos recursos se pudieran haber utilizado para otras cosas. Claro. ¿Sí? Porque al pueblo de Israel estaba instruido en que tenían que ver por los pobres, por las viudas, por los extranjeros. Y tal vez por desviar recursos hacia mantener a su rey, pues a lo mejor olvidaron todo eso. De tal manera que en los tiempos de Saúl, en los tiempos de David, en los tiempos de Salomón, cuando se vivió el apogeo del reino, ¿verdad?, de Israel, pues se seguía contando con esto, ¿sí? No pudieron escapar de la corrupción y de los excesos de poder, ¿no? Lo vemos en la vida de David, en la vida de Salomón. Así que ellos ejercían poder de mala manera, ¿no? Correcto. El pueblo siempre buscó que los guiara, bueno, pidieron un rey, ¿verdad? Que como dijo el pastor, que los encaminara, que los guiara de una manera correcta, pero el rey se equivocó casi siempre. Sí, ahora, ¿por qué se equivoca el rey? Porque ahora él tiene todo el poder. Correcto. Antes el poder estaba en Dios. Esa es la gran diferencia. Y Dios sí juzgaba con imparcialidad. No como el pueblo quería, porque el pueblo quería que Dios interviniera una y otra vez. Si Dios hubiera intervenido una y otra vez, los hubiera desaparecido, porque quienes fallaban no era Dios, no es Dios el que falla, era el pueblo el que fallaba, y ellos dicen, no, es que no hay justicia. Espérate, tú te alejas, te colocas otros dioses y luego le echas la culpa a Dios, estás equivocado. Pero dicen, no, el rey lo queremos.
Y entonces Dios dice, está bien, ¿quieres un rey? Solamente te voy a decir una cosa, y se lo dice a través de Samuel, lo que ya mencionó el pastor. Esa persona va a tener el poder absoluto. ¿Y cuál es el problema? Nosotros hemos escuchado en tiempos modernos el dicho que el poder absoluto corrompe absolutamente, porque ¿quién puede decirle algo al rey? Claro. Nadie. Y lo que el rey quiere hacer lo hace porque tiene el poder, porque de acuerdo justamente a lo que decía aquí en el versículo 17 del capítulo 8 del primer libro de Samuel, dice 16, tomará vuestros siervos y siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos para ejecutar sus obras. Primer cosa. Diezmará vuestros rebaños y seréis sus siervos. Es decir, ustedes no van a ser libres. Son personas libres ahora. Yo no los estoy esclavizando, seréis libres. Y ellos dicen, no importa que seamos esclavos del rey, queremos rey. Y justamente entonces dice, seremos como las demás naciones, seremos esclavos del rey, pero queremos tener una persona. Parece ilógico, ¿verdad? Queremos ser esclavos, queremos tener una persona allí. Y entonces, ¿qué pasa con los reyes? Pues los reyes también son personas. Que son personas que están también en un estado pecaminoso, que actúan de una manera a veces apropiada, en el caso que ya hemos mencionado de David y Salomón, que son los casos que trae la lección, y un poco de Saúl. Bueno, Saúl condenamos a Saúl muchísimo, ¿no? Porque decimos, ya ven, ese se salió. Pero ¿qué con David? El poder absoluto lo hizo que de pronto él dijera, ¿sabes qué? Tráiganme a aquella mujer que está ahí. Claro. Y los siervos no se rebelaron. Pues el rey mandó, vamos. ¿Por qué no se rebelan? Pues son siervos. Y si no lo hacen, los matan. Vienen, traen la mujer. La mujer es sierva. Y ahora manda a traer a su colaborador cuando se da cuenta. Y ahora lo peor, manda a ejecutar a su colaborador. Es decir, el poder absoluto llegó un momento en que también corrompió a David. Y en la vida de Salomón llegó un momento en que también lo corrompió. En otras palabras, el clamor de la justicia, la solicitud de justicia, al final debe llegar a Dios, porque Dios es el único realmente justo. Por eso es que Dios llama al pueblo, solicita que haya justicia en el pueblo, y lo hace a través de los profetas, a través de llamados muy puntuales, diciéndole al pueblo lo que deben de hacer, diciéndole al rey que se ha equivocado. Por ejemplo, el caso de David, cuando llega el profeta Natán y le cuenta la hermosa parábola que conocemos, Sí. y de pronto el rey dice, bueno, a ese hombre hay que aplicarle la ley. La muerte. Y de pronto cuando dice, bueno, es que tú eres ese hombre, él dice, bueno, híjole, pero no me la apliquen a mí. Bueno, es que el rey se da cuenta que él también, ¿qué cosa? Había pervertido el derecho y la justicia. Pero viene un profeta que le dice, mira, has pervertido el derecho y la justicia, pero todavía hay perdón. En otras palabras, Dios te está solicitando que seas justo con todas las personas que te rodean, y que trates de hacer las cosas mejor de lo que las estás haciendo. Sí, correcto. Pasaron de una teocracia, ¿verdad? Quien los dirigía era un Dios justo y bondadoso, ahora a los seres humanos que son factibles de pecar, y que el orgullo y el poder los echa a perder, ¿no? Y por eso fue constante el llamado a los dirigentes, a los que tenían el poder, a los que tenían autoridad, que pudieran ejercer ese poder para el bien de los demás, y no para satisfacción propia, no para beneficio propio, ¿no? Así que entonces el llamado al pueblo de Israel fue desde entonces a los dirigentes. Hablamos de David, de Salomón, que conforme a la historia fue cuando el pueblo de Israel tuvo su apogeo. Después ya vinieron todos los demás reyes, y parece que casi vinieron en cascada, peor, sobre todo cuando se dividen el reino, ¿no? En 931 se divide, y las 10 tribus conforman el reino del norte, y 2 tribus el reino del sur. Si revisamos los reyes del norte, pues no hay uno bueno. Todos se pervierten con el poder, ¿sí? Le quitan sus propiedades a la gente, ¿no? Y inducido por Jezabel, ¿ah? El rey Acab, sí. El Acab le quita una propiedad a alguien que no le correspondía. O sea, el poder, si no se administra correctamente como Dios dice,
buscando la justicia y la bondad, la misericordia, pues pervierte a la gente, ¿no? Es bien cierto que el poder, la justicia, la misericordia nunca se va a poder ejecutar de forma sabia, en este caso por el hombre en sí mismo. No hay sabiduría, no hay inteligencia, necesariamente se requiere la intervención de Dios. Así que con esto cerramos esta primera parte. Volvemos en unos instantes más. Continuamos con este interesante estudio y vamos a analizar la segunda sección que tiene que ver con invitación a hacer justicia. En esta sección hablamos acerca de cómo el Señor declara algo bien importante. Por ejemplo, en el libro de Miqueas, nosotros vamos a encontrar semejante declaración en Miqueas 6:8. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Parece ser, Pastor Isidro, que esta es la tónica, este es el mensaje que hay en los profetas. Y tanto en Amós como en Miqueas se ve reflejado esto. Pero, Pastor, hay algo bien interesante. Se señalan los pecados de los demás. Sí, al principio del libro de Amós. De Amós. Cuando uno empieza a leerlo, digo, y me voy a colocar ahora como si fuera un israelita, ¿no? Yo empiezo a leer y digo, contra Damasco y Gaza, amén, Señor. Contra Tiro y Edom, qué bueno, Señor, que los vas a... Contra Amón, Señor, qué bueno que los vas a juzgar. Contra Moab, Señor, habíamos pensado que no nos escuchabas, pero nos estás escuchando, Señor. Llegó la hora. Llegó la hora de que hagas justicia. Pero, y aquí es donde viene el pero, en ese siglo VIII, cuando es que está escrito el libro de Amós, un hombre que es sencillo, que ha sido tomado de detrás del rebaño para que venga y ahora actúe como profeta. La gente incluso lo acusa de que, oye, ¿y a ti quién te llamó? Y él, de una manera muy sencilla, dice, miren, en primer lugar, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Es decir, no estudié en la escuela de los profetas, yo no salí del grupo que tienen. Simplemente, y aquí es donde viene lo interesante, Dios me sacó de detrás del rebaño y me dijo, ve y profetiza. Si Dios me mandó, ¿qué quieren que haga? Pues yo estoy haciendo lo que Dios dice. Y ahora, ¿por qué estamos diciendo todo esto? Porque después de un tiempecito dice, juicio contra Judá, y después juicio contra Israel. Señor, todo estaba bien, porque aquellas naciones son malas. Pero lo que está diciendo ahora Dios a través de los profetas es, también el pueblo está invitado a hacer justicia y a no ser como las demás naciones. El problema, como veíamos en el segmento anterior, es que el pueblo dijo, queremos ser como las demás naciones. ¿Y cómo eran las demás naciones? Pues eran injustas. Eran naciones donde prevalecía la ley del más fuerte a veces. Eran naciones donde no siempre se impartía la justicia. Y ellos se convierten en un pueblo así. Y ahora Dios les dice, a ver, espérense, hay algo que está equivocado. Yo les invito a ustedes para que vengan y para que sean hombres que practiquen la justicia. Ustedes no pueden ser, está bien, porque tengan un rey, eso no les da derecho a que se comporten como las demás naciones. El rey lo tienen, pero eso no quiere decir que porque aquellos son malos porque tienen rey, ustedes deben ser malos porque es un reino. A ustedes, como habitantes de este reino, les invito para que sean justos, personas totalmente diferentes, y que ahora las otras naciones digan, oye, queremos ser un pueblo como aquel es un pueblo entendido, es un pueblo distinto a nosotros, ¿por qué son diferentes a nosotros? Tristemente el pueblo se dedicó a ser injusto, a hacer maldad, a ser corrupto, y de tal manera que si uno lee el capítulo 3 de Amós y versículo 9 al 11, dice, pregonad en los palacios de Azoto, de Egipto, decir, reunidos sobre los montes de Samaria, ver las muchas opresiones y violencias que se cometen en ella. Y después dice el versículo 10, no saben hacer lo recto.
no saben hacerlo recto. Hombre, yo quiero que vivan diferentes. Ustedes no saben hacerlo. ¿Qué es lo primero? Alguien que no sabe qué es lo primero que tiene que hacer, Aprenderlo. Aprender. ¿De quién vas a aprender? Pues de Dios, que es el que te puede enseñar. Es interesante, pastor, que se señalan varios pecados. Sí. Parece ser que hay una debacle terrible en este escenario. ¿Cuáles son los pecados, pastor? ¿Por qué el Señor enfatiza esos detalles y cómo estaban afectando a la nación, pastor? Pastor, yo creo que los dirigentes, los que tenían la obligación de promover la justicia y la bondad, pues no lo hicieron. Y por eso Dios levanta tal vez un hombre sencillo, dice, no soy profeta ni hijo de profeta, ¿no? Alguien del pueblo, ¿sí? A través de él Dios va a llamar a los líderes a que hagan lo correcto. Dice Amós capítulo 5, versículo 10. Estos aborrecieron en la puerta al reprensor y al que hablaba lo recto abominaron. ¿Dónde? En la puerta. Se acostumbraba entonces, ¿verdad?, que en la puerta de la ciudad, ahí salían los ancianos, los dirigentes a impartir justicia. Pero ahí era el centro de impartir justicia, pero no se hacía justicia. Al que hacía lo correcto lo hacían a un lado. ¿Y por qué? Porque había personas que tenían medios, recursos y compraban la voluntad de esas personas. Aceptaban el cohecho. Versículo 11. Amós 5:11 dice, por tanto pues, que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de sillares, mas no las habitaréis, plantaréis hermosas viñas, mas no beberán el vino de ellas. Es decir, se aprovechan de los pobres, le han quitado sus recursos a los pobres y ustedes han hecho casas con ellas. ¿Sí? Y dice el versículo 12, porque sabido he vuestras muchas rebeliones y vuestros grandes pecados, que afligen al justo y reciben cohecho, y a los pobres en la puerta hacen perder su causa. Va una persona pobre o una persona con recursos, le dan la razón al que tiene más, porque él les puede pagar, él les puede dar, y de esa manera se construyen sus buenas casas. Es una imagen donde no reina la justicia y mucho menos la misericordia. Y por eso Dios escoge a un hombre sencillo, pero que es el mensaje adecuado y apropiado para ese tiempo. Dios siempre hablará, ¿verdad?, tratando de que su pueblo regrese a hacer lo que es justo y lo que es correcto. Así que ahí tenemos a un profeta, Amós, sencillo, dando el mensaje apropiado para su tiempo. Sí, y invitándolos para que sean justos, porque hay una serie de cosas, como mencionas, una serie de pecados que puede ser que nos horroricen, pero es posible que en algún momento algo así se introduzca en el tiempo posmoderno en el que vivimos. Vean algunos de esos, dice el capítulo 2, versículo 7, dice, pisotean el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos, tuercen el camino de los humildes. Luego agrega todavía, padre e hijo se llegan a la misma joven, profanan mi santo nombre, sobre la ropa empeñada se acuestan juntos a cualquier altar, y el vino que han cobrado como multa lo beben en la casa de sus dioses. Es decir, se habían olvidado de Dios. Y entonces Dios todavía dice, ¿saben qué? Los invito para que hagan lo recto, para que hagan lo justo. Y después todavía agrega, miren, yo destruí al amorreo, altos como cedros, fuertes, los destruí, los saqué de Egipto, levanté profetas, hice todo por ustedes. ¿Y por qué no aprenden a hacer las cosas? Por eso es que también el profeta Miqueas, unos años después, otra vez invita de nuevo al pueblo para que aprenda. O sea, tienes que aprender, pero el pueblo no aprendió. Miqueas más o menos profetiza en la última parte del siglo VIII, y cuando él empieza a predicar, dice, mira, capítulo 6, versículo 8, que es uno de los pasajes que aquí tiene, ¿qué pido? Dice, hombre, el Señor te ha declarado qué es lo bueno. Él ya te dijo qué es lo que debes hacer. ¿Y qué pide? Pues que practiques la justicia, ames la bondad y andes humildemente con Dios. Eso es lo que te pido. Es la invitación. Dios nos podría exigir que hiciéramos las cosas. Es más, nos podría obligar a que hiciéramos las cosas.
pero nos invita, porque por eso es que dice, mira, tú ya sabes, porque ya te dije qué es lo bueno, ¿por qué no lo haces? Te invito para que lo hagas. Y yo creo que esa es la invitación tan especial que Dios hace al pueblo a través del profeta Miqueas, y que quizás sería también una invitación que nos hace para que nosotros también podamos practicar este asunto de la misericordia y la justicia, ¿no? Correcto. Pastor, hay un riesgo muy grande cuando nos olvidamos lo que el Señor pide de nosotros. Sí. Ahí la pregunta es, en Miqueas, ¿verdad? Dice, ¿y qué pide Dios de ti? Uh-huh. ¿No? O sea, no te está pidiendo cosas que no puedas hacer. Simplemente recuerda, dice, lo que tienes que hacer. Sí, buscar justicia, hacer misericordia, presentarte delante de tu Dios. Creo que eso es importante, estar delante de Dios, ¿no? Dice Miqueas 6:8, te he declarado lo que es bueno. O sea, tú ya sabes lo que es bueno. Y lo que pide Dios de ti, eso, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Creo que es lo que le faltaba al pueblo, humillarse ante su Dios para reconocer que estaban haciendo mal, ¿sí? Por eso el profeta Amós primero, en capítulo 5, versículo 24, dice, que corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. O sea, es lo que están pidiendo, que la justicia, el juicio correcto viniera a permear todo el reino, ¿verdad? Y la vida de los que en ese tiempo vivían de tal manera que practicaran la justicia y la bondad. Y Miqueas, dice Miqueas 7:18, que Dios como tú que perdonas la maldad y olvidas el pecado del resto de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque es amador de misericordia. Así que entonces, ¿estaban mal? Sí, pero el pueblo podía volver a hacer las cosas correctas. ¿En base a qué? En base a que tenían un Dios misericordioso y bondadoso. Que si ellos volvían a hacer las cosas o que recordaran lo que ellos ya sabían, porque dice otra vez Miqueas 6:8, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, tú ya lo sabes, ya te lo ha dicho, hazlo. Dios te va a perdonar. Sí, ahora lo interesante es que el texto que acaba de mencionar el pastor de 7:18 justamente nos indica que Dios ya lo está practicando con ellos, porque Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios es un perdonador de la maldad. Lo único que tenía que hacer el pueblo era confesar sus faltas para que Dios les otorgara el perdón. Porque Dios, a pesar de todo el desastre que viven, como nos lo presentan tanto Miqueas y Amós, es un pueblo que vive en el desastre. Dios no abandonó a su pueblo, ¿no? Le mandan los profetas, llegan los mensajes duros a algunos de los profetas. ¿Y por qué llegan esas advertencias tan duras, tan complicadas, tan difíciles? Para que el pueblo entienda, se arrepienta y Dios los perdone. Porque su enojo, dice Dios, no quiero que dure para siempre. Solamente recuerda, humíllate ante Dios, y cuando tú lo hagas, entonces aprenderás a caminar con Él. Y si caminas con Dios, la justicia, la misericordia se van a notar en tu vida, se van a notar en mi vida, como lamentablemente no se notó en la vida del pueblo de Israel. Sí, yo creo que hay un mensaje maravilloso, Pastor Abraham, detrás de todo esto. Hay que volverse a Dios, porque Él es el modelo ejemplar y único que puede ayudarnos a corregir todos esos problemas, ¿no? Así es, pastor. Se le está hablando al pueblo de Israel, que creían en un Dios. Ahora, nosotros vivimos en una sociedad donde hay diferentes maneras de pensar. Nosotros tenemos una guía para promover la justicia y la bondad para con los demás. Dice aquí que vivir promoviendo la justicia y la bondad en la vida actual, pues es medio difícil, o es difícil, ¿no? Dice, cuando los demás se benefician de la injusticia, se burlan de la misericordia y se manejan con orgullo, hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante Dios requiere coraje y perseverancia. Pero no debemos olvidar que Dios está con nosotros y Él es el que nos va a ayudar para hacer esto, ¿no? Además de todo esto, finalmente seguir al Señor tiene una gran recompensa. Ser semejantes a Él tiene una recompensa maravillosa y eterna.
Así que pensemos en eso, y cuando seamos tentados o forzados, obligados a hacer el mal y caer en todas estas prácticas, recordemos que nuestra mayor promesa y garantía es la vida eterna al lado de Cristo Jesús. Volvemos para el siguiente y último segmento. Puedo creer sin explicar en un gran poder que ahora vive en mí su dulce paz y su amor. Puedo sentir Cristo murió, mas hoy vive, y con su vida puedo salvo ser. Ahora sé, no cambiaré, yo creo en ti. Creo en ti, mi Salvador, el don precioso de amor. Me guía con su mano y junto a él seguro estoy. Paso en el camino, puedo sentir que está conmigo. Jamás se irá, puedo confiar, yo creo en Dios. Creer en la verdad que cuando sea el fin, Él por mí volverá y vida eterna junto a Él podré gozar. Dolor ni más adiós, pues junto al Padre habrá felicidad y por los siglos cantaré. Yo creo en Dios y creo en ti, Salvador, el don precioso de amor. Me guía con su mano y junto a él seguro estoy. Se irá, puedo confiar, yo creo en Dios. Jamás se irá, puedo confiar, yo creo en Dios. Esperanza en la desesperanza. Entramos a la última parte de este estudio y en esta sección hablamos de
dos profetas, el profeta Isaías y el profeta Ezequiel. Hay un mensaje sumamente duro, Pastor Isidro, y que nos habla de una condición extrema que vivía la sociedad en aquellos tiempos, donde la corrupción, la depravación, la idolatría son las características que predominan en esa sociedad. Sí, realmente la nota tónica de la descripción que hace el profeta Ezequiel del tiempo aquel es muy, 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 muy dura. Él está hablando porque, vamos a explicar por qué el título dentro de un instante de Esperanza en la Desesperanza, pero vean ustedes, ¿qué queda? Dice el capítulo 22, versículo 26, sus sacerdotes violentan mi ley, es decir, los líderes religiosos que deben enseñar mi ley, pero que ellos mismos deben cumplirla porque son los primeros que se la deben aplicar, ellos no hacen nada y al contrario, contaminan mis cosas santas, mis sábados también los han contaminado. Y después habla de los líderes políticos. Los príncipes son lobos que arrebatan presa, derraman sangre, destruyen a la gente, obtienen ganancias injustas. Bueno, si nosotros tomáramos un diario moderno, algún periódico moderno, y abriéramos la famosa nota roja, pues esto como que podríamos insertarlo como un párrafo y nadie diría nada, porque muchos líderes religiosos son acusados por este asunto, muchos líderes políticos son acusados, los mismos que debiesen invitar, en este caso los profetas que debiesen invitar al pueblo para que reconsidere sus caminos, para que haga un alto y reflexione, ellos mismos dicen que avientan lodo, profetizan vanidad, adivinan mentira, y después de que todo lo hacen en el nombre de Dios, dice Dios, dicen que el Señor habló, pero yo no hablé por ellos. Bueno, esta es la situación de los líderes. Pero nosotros encontramos también que a veces el pueblo hace lo que hacen sus líderes, porque es todo lo que aprende. Sus líderes religiosos son corruptos. Sus líderes políticos son corruptos. Los que debiesen dar las amonestaciones son corruptos. Pues ¿cómo es el pueblo? Pues el pueblo no es diferente, porque el versículo 29 dice, el pueblo del país practica extorsión y comete robo, violentan al afligido y menesteroso y oprimen sin derecho al extranjero. En otras palabras, a mí me oprimen, ahora yo voy a oprimir al más débil, claro, porque es del único que puedo sacar provecho. De mí sacan provecho los de arriba. El de arriba me pide, yo le doy, pero yo ¿de dónde lo saco? Pues ahora tengo que oprimir al que está debajo de mí. Y el que está debajo de mí, ¿qué hace? Pues oprime al que está debajo de él, y así se va toda una cadena. Realmente, de acuerdo a lo que dice las Sagradas Escrituras, es lamentable, porque en el versículo 30, después de hacer esta descripción tan terrible, dice, bueno, busqué entre ellos algún hombre que reconstruyera un muro, se pusiera en la brecha ante mí en favor del país para que yo no lo destruyera. Pero lo más lamentable es que dice, pero yo no lo encontré. Bueno, el pueblo realmente se había hundido demasiado en el pecado, que ya no tenía conciencia para darse cuenta que estaba haciendo mal. Pastor Abraham, qué terrible escenario, porque más bien es una descripción de lo que hoy estamos viviendo, pastor. Sí, ¿no? Sí, lo que leyó el pastor, sí, pues son situaciones similares a las que vivimos ahora. El pueblo de Israel había tocado fondo. Los mensajes de amor, Amós, Miqueas ya se habían escuchado. Y ellos habían profetizado que si no se volvían de sus malos caminos, pues la destrucción iba a venir. Y a quien le tocó vivir la destrucción del templo, la destrucción de la ciudad, a causa de todos esos pecados que ya se han mencionado, pues fue a Ezequiel. ¿Sí? Ezequiel se fue cautivo. ¿Sí? Él vivió todo ese tiempo de maldad, ¿verdad? Y él hizo eco de Amós, de Miqueas, y le dijo al pueblo su pecado también, pero la destrucción vino. Y el mensaje de Ezequiel ahora cambia un poquito después, ¿no? Habla acerca de la restauración, que Dios iba a hacer que su pueblo regresara. Nosotros recordamos, se los llevaron a Babilonia 70 años, y Ezequiel habla de que llegaría el momento en que ese pueblo
iba a regresar. ¿Sí? Y habla de restauración, pastor. Habla de oportunidades. Habla de que Dios le iba a dar a su pueblo otra oportunidad para que hiciera lo justo y lo correcto. El capítulo 47, 48 y 49 habla de que los del exilio iban a regresar. Se iba a repartir otra vez la tierra. Todos iban a recibir otra vez heredad, propiedad. Y llama la atención, pastor, en el 47, versículo 21, dice, partiréis pues esta tierra entre vosotros por las tribus de Israel. Okay. ¿Sí? Así era y así va a ser. Pero ahora fíjate lo que dice el versículo 22. Y será que echaréis sobre ella suertes por herencia para vosotros y para los extranjeros que peregrinan entre vosotros. Así que ahora ya hasta los extranjeros iban a recibir también propiedad, iban a recibir heredad. Entonces el pueblo de Israel al regresar iban a tener la oportunidad, pastor, de volver a empezar. Si los pecados de abuso contra el pobre, contra los desvalidos, contra los pobres, contra las viudas, contra los extranjeros, fueron parte de la causa por los cuales se fueron exiliados, ahora les doy una oportunidad de volver a empezar. ¿Sí? Van a tener su tierra y ahora los deseos de Dios es que vivieran en paz y que la misericordia y la justicia se pudiera ver en la vida de ellos. De ellos dependía si lo hacían o no lo hacían. Sí, cuando nosotros leemos no tan solo Ezequiel que está ya hablando en el exilio, pero cuando vemos la descripción que Isaías hace del pueblo, parece que no hayamos diferencia. Es decir, los mensajes llegan al pueblo para que el pueblo cambie, para que el pueblo sea distinto. Pero a veces el pueblo no hace caso. Por ejemplo, nosotros si vamos al capítulo 1 del libro de Isaías, vamos a encontrar una descripción semejante, porque Isaías en este capítulo 1 de los versículos 15 al 23 y un poquito más, es bien claro lo que el profeta está diciendo. Aprended a hacer el bien, dice, lavaos, limpiaos, quitad de mi vista la iniquidad de vuestras obras, dejad de hacer lo malo, etcétera. En el capítulo número 1, todavía el versículo 6, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Es decir, el hombre, dice Isaías, todos ustedes están pero perdidos en una situación pecaminosa. Y ese es el primer tema que da. Sin embargo, también Isaías presenta a un Dios que dice, ustedes pueden hacer de esta manera, pero yo también les voy a decir que tengo el poder para transformarlos si ustedes se dejan. Todo lo que ustedes tienen que hacer es dejarse. Por ejemplo, el 59:20 dice el profeta Isaías, porque este es muy interesante porque justamente nos viene diciendo cómo es que Dios lo puede hacer. Dice, el Redentor vendrá a Sión, a los que en Jacob se conviertan de la iniquidad, dice el Señor. En otras palabras, Dios dice, lo puedo hacer diferente. Ahora, ¿cómo puedo hacerlo? Fíjese el 21, del 59. Y este será mi pacto con ellos, dice el Señor. Mi espíritu que está sobre ti, mis palabras que he puesto en tus labios, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de tus descendientes, dice el Señor, desde ahora y para siempre. En otras palabras, siempre me estaré comunicando con mi pueblo a través de los mensajeros que tengo. Yo creo que ese es un mensaje esperanzador, porque en medio de toda la maldad, en medio de toda la corrupción, en medio de toda la podredumbre, Dios dice, ¿saben qué? Yo quiero seguirme comunicando con ustedes, porque al final ustedes siguen siendo mi pueblo. Y eso me parece que es lo primero que empieza a dar esperanza en un mundo que parece que está totalmente deshecho. Debemos agradecer a un Dios que es misericordioso y que da oportunidades. Sin embargo, pastor, la decisión es nuestra. Isaías 1
del 17 al 20 presenta esa situación. Pareciera ser que es el resumen de todo el libro. Dice 17, aprended a hacer el bien, buscad juicio, restituid al agraviado, oíd el derecho al huérfano, amparad a la viuda. Todo lo que no hacía, empiezan a hacer. Y luego el versículo 18 dice, venid luego, dirá Jehová. ¿Sí? Cuando ustedes empiecen a verse, yo quiero que se den cuenta de lo que han hecho mal, empiecen a hacer el bien, aprendan a hacer el bien, vengan, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es la promesa de una transformación total, de un perdón total. Sí nos hemos equivocado, pero vengan y vamos a hacer cuentas, vamos a quedar de acuerdo. Y luego dice el versículo 19, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Yo ya les hice la oferta, ¿sí? Pero si quieren, vengan. Y dice el versículo 20, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Decida. Sí. La oferta está. Yo los puedo transformar, los puedo perdonar, si quieren, si no. Sí, y ahora la pregunta es, ¿cómo lo puede hacer Dios? Bueno, el mismo profeta Isaías lo contesta en el capítulo 53, versículo del 4 al 6, que es, digo, de lo más encantador que tenemos en la Escritura. Todo es encantador, pero este párrafo, vean, dice, Él va a llevar nuestras enfermedades, va a sufrir nuestros dolores, nosotros vamos a azotarlo, lo vamos a tener por herido de Dios y abatido. Pero después él agrega, pero él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz lo cargó él y por su llaga fuimos sanados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Es decir, no voy a sufrir por mi pecado, dice Dios, se lo voy a cargar al Mesías, al prometido, y él va a cargar todo. Lo único que necesitas es pensar que Dios puede transformarte y puede hacerte diferente. Lo cual está muy de acuerdo con lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo número 36, versículo 25, empezando con el 24, dice, os tomaré de las naciones, os juntaré de todas las tierras, os traeré a vuestro país, es decir, no importa dónde estés, te voy a traer aquí. Esperanza. Saliste porque eres malvado, yo te voy a traer de nuevo porque es esperanza. Y luego vean lo que dice el versículo 25 y 26, que son geniales. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y todos vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Podemos nosotros, y al pueblo de aquellos días se le ofreció ser transformado. Hoy a nosotros Dios nos dice, en medio de todo el mundo en el que vives, que quizá no sea el mejor mundo, en medio de toda la maldad en la cual te mueves, todavía te digo que a ti te puedo dar un nuevo corazón para que veas el mundo de una manera distinta, para que veas con mis ojos, dice Dios, y entonces entiendas lo que quiero hacer contigo y lo que quiero hacer con el mundo a través de la predicación del Evangelio, ¿no? Correcto. Sí. Pastor Abraham, es interesante saber entonces que el Señor está preocupado por nosotros. En medio de lo que estamos viviendo, hay oportunidad, pastor. Sí, pastor, a manera de conclusión creo que podemos decir que ahora nos toca a nosotros. El llamado ahora es para nosotros, ¿no? Dios llamó a Israel, después a través de toda la monarquía, Dios estuvo llamando a los líderes y al pueblo a que fueran promotores de la bondad, la misericordia, la justicia, y ahora nos toca a nosotros. La pregunta es, ¿oiremos el llamado? ¿Haremos la bondad, la misericordia? ¿Trataremos con justicia a los demás? Dios quiera que podamos escuchar a nosotros hoy este mensaje y que podamos servir al Señor de todo corazón. Gracias por acompañarnos, Pastor Abraham. Pastor Isidro. Bueno, yo creo que, hermanos, nosotros podemos decir que Dios todavía solicita de nosotros que seamos justos y nos invita a ser justos. Y que en medio de un mundo lleno de pecado, que parece que no hay esperanza para este mundo, Dios diga, a través de mi pueblo sigue habiendo esperanza para mi pueblo y para todo el mundo. Y ojalá que podamos ser agentes de esperanza, que llevemos la esperanza del Señor, que Él puede transformar este mundo en un mundo diferente.
Gracias, Pastor Isidro, por habernos acompañado en este repaso. Dios le bendiga. Queridos hermanos, es muy importante considerar este mensaje. Es un mensaje fresco, es un mensaje actual, es una amonestación que nos recuerda que Dios está preocupado por bendecirnos, por darnos una vida diferente. Y en el contexto que estamos viviendo, no tenemos por qué acostumbrarnos a las condiciones de este mundo. En medio de las luchas, la esperanza bienaventurada del pronto regreso de Jesús debe alentar nuestra vida. Así que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima ocasión. Mientras tanto, confiemos en la presencia y en el poder de nuestro Dios. El mensaje de la educación es el mensaje del Evangelio. Cristo, además de presentar la palabra de Dios, la enseñó. Cristo es el gran maestro. El mensaje de la educación es un mensaje ligado a la palabra de Dios. Por eso, hoy quiero invitarte a adquirir 2 extraordinarias obras que hablan acerca de la educación cristiana. El primero es de George Knight y se llama Mitos del Adventismo. Es un libro extraordinario con reflexiones muy importantes sobre la educación cristiana que a veces uno piensa, pero que en realidad no son así. Este es un libro que te va a cambiar la vida y te ayudará a valorar las escuelas cristianas y cuál es su verdadera función en nuestra iglesia. George Knight una vez más nos ofrece una maravillosa obra sobre la filosofía de la educación cristiana, Educación para la Eternidad. Esta es una obra que todo miembro de iglesia debe leer. La educación cristiana no es exclusiva de las escuelas, es parte del Evangelio. Por eso es importante que leas este libro y lo compartas con los demás. George Knight es uno de los autores más reconocidos de nuestra iglesia y hoy lo tenemos en nuestro idioma a través de Gema Editores. Te invito a adquirir estas obras extraordinarias sobre educación en tu librería de Gema Editores más cercana.